Saludos estudiantes, en esta oportunidad, ya en la cuarta actividad y culminando el tercer momento pedagógico de la asignatura Arte y Patrimonio de segundo año. El tema principal de esta cuarta actividad es o son los movimientos artísticos del siglo XX en Venezuela y el mundo. Podemos comenzar hablando un poco de las tendencias más fundamentales que empezaron a presentarse en América Latina, el cual se produjeron una variedad de prácticas artísticas relacionadas con nuestra identidad multiétnica y pluricultural, entre las particularidades propias de este continente. Entre los movimientos artísticos de gran trascendencia de la primera década del siglo XX, encontramos el muralismo mexicano, que emerge de la revolución social ocurrida en ese país, con el propósito de representar en gran formato las luchas de los campesinos, indígenas y mestizos sobre las fachadas y paredes de los edificios públicos. México fue un espacio de encuentro para muchos artistas que llegan a América exiliados como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Allí confluyen con los artistas mexicanos como Frida Kahlo y otras creadoras como Remedios Varo, Alice Rahon y Leonora Carrington, cada una de ellas con expresiones pictóricas cargadas de colorido y simbolismo. En Brasil surge el movimiento modernista, que abordó las tensiones entre el arte local y el arte universal, proponiendo un camino para el arte latinoamericano centrado en lo autóctono. En Europa, las búsquedas artísticas correspondientes al inicio del siglo XX, conocidas como vanguardias, van a reflejar la crisis producida por las tensiones y enfrentamientos entre las distintas potencias económicas y las grandes expectativas basadas en el progreso científico y tecnológico. El artista sensible ante estos cambios lo expresó en sus obras. Entre estos movimientos se encuentran el expresionismo, el fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo y abstraccionismo. Ya en Venezuela, a principios del siglo XX, Venezuela se concentra en el arte de factura realista. No obstante, en aquel entonces algunos estudiantes de la Escuela de Bellas Artes protestaron contra ese anacronismo académico, demandando un arte más cónsono con la realidad venezolana y el acontecer pictórico moderno que se desarrollaba en los centros culturales europeos. Estas inquietudes son canalizadas al conformarse en diversas agrupaciones de artistas, escritores y poetas, donde destacan el Círculo de Bellas Artes y la Escuela de Caracas. La tendencia abstracta, si bien comienza en formas sintéticas de la realidad, progresivamente se independiza de las referencias del mundo real. Posteriormente surgen otros movimientos inspirados en variantes figurativas sin rigor académico, pasando por formas esquemáticas hasta llegar a la abstracción pura. A raíz de estos surgirán dos grandes tendencias que determinaron el desarrollo de las artes plásticas venezolanas del siglo XX, que fueron la tendencia figurativa y la abstraccionista, donde este arte representa imágenes tomadas de la realidad social y natural. La tendencia abstracta, si bien comienza con formas sintéticas de la realidad, progresivamente se independiza de las referencias del mundo real, como ya anteriormente lo dijimos. La tendencia artística venezolana de la segunda mitad del siglo XX, a partir de la década de los 70, impacta en la producción artística, donde algunas tendencias internacionales de la década eran como el arte povera o arte pobre, tendencia que surge en Italia como una crítica al mercado, comercio e industrialización que gira en torno a la obra artística. Proponen el uso de materiales pobres, desechos, madera, piedras, vegetales, pero de gran significado por formar parte de la cotidianidad humana. El minimalismo, tendencia estética que se resume en la frase del arquitecto alemán Mies van der Rohe: menos es más. Propone suprimir al máximo la expresividad emotiva en la obra para centrarse en la precisión industrial, la austeridad
o simplicidad de la forma y lo esencial geométrico. El arte conceptual, tendencia que a partir de la crítica al predominio de la obra de arte como objeto para el puro goce visual, propone reflexionar acerca de la práctica artística como producto de ideas, relacionadas con el lenguaje, el conocimiento y la filosofía. Estas tendencias motivaron la creación de diversas obras, como las ambientaciones, los performances, el happening y las instalaciones, valorándose especialmente la acción, el proyecto y el boceto artístico como obra de arte. En Venezuela surgen artistas que asumen esas tendencias en muchas de sus obras, entre los años 1938 y 1997. Dentro de los movimientos artísticos del siglo XX, podemos mencionar que son corrientes del arte contemporáneo que hicieron prevalecer la originalidad, el concepto y el lenguaje plástico por encima de la imitación de la naturaleza y del ideal clásico de belleza, valores vigentes hasta el siglo XIX. Así, cambiaron radicalmente la historia del arte occidental. Como la originalidad se volvió un motor creativo, desde entonces han aparecido gran cantidad de movimientos, muy diferentes entre sí. Por eso, en este artículo, o en esta guía, vamos a presentar una lista orientadora sobre los más importantes movimientos artísticos del siglo XX. Y en la guía pedagógica también se anexarán sus autores. Hablaremos, allí se mencionará brevemente de qué se trataba cada uno de esos movimientos, los años y los principales autores de ese movimiento para ese entonces, o en la actualidad los que aún trabajan con lo que es el arte. Podemos mencionarlos rápidamente, que fueron el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, la abstracción lírica, el rayonismo, constructivismo, suprematismo, duadismo, neoplasticismo, Bauhaus, surrealismo, muralismo mexicano, Art Deco, expresionismo abstracto, el arte pop, arte cinético, arte óptico, happening on performance, arte conceptual, arte povera, land art, hiperrealismo, minimalismo y arte urbano. Nombrados, podemos entonces comenzar a explicar lo que va a ser la actividad de este tema y esta cuarta actividad, ¿sí? Donde ustedes leerán el material o escuchando la clase para entender de qué se trata realmente. Bueno, ustedes escogerán uno de los movimientos, de los 25 movimientos que les menciono en la guía pedagógica y que les menciono también por acá por el video, el audio. Ustedes, por ejemplo, ustedes escogieron la tendencia el minimalismo, ¿sí? Investigarán de qué se trata el minimalismo. Realizarán el dibujo, como referencia tomarán el autor o su máximo exponente, que yo les menciono en la guía pedagógica. Como les digo, en esta, por ejemplo, o sea, yo escojo la tendencia minimalismo, me voy a investigar un referente de Donald Judd, Sol Lewitt y Anne Treat. Con esos autores que les estoy mencionando, que son referentes, creadores del minimalismo, ustedes realizarán un dibujo de esos exponentes o de esos autores. Esa será la actividad. Me deberán de mencionar el título de la tendencia que escogieron y el autor o el máximo exponente del dibujo que tomaron para realizar. Otro ejemplo, el fauvismo, ¿sí? Donde sus principales exponentes fueron Henri Matisse, André Derain y Maurice de Blamins, donde sus